Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. El yoga es una de las mejores prácticas para mantenernos fuertes, equilibrados y con mayor bienestar a medida que sumamos años. Pero, ¿cómo empezar si nunca lo hemos practicado? ¿Qué beneficios realmente tiene para el cuerpo, la mente, no sé, las emociones en esta etapa de la vida? Siempre, en cualquier etapa yo creo que es positivo, pero tiene yo creo que algunos beneficios destacables para nosotros. Hoy, en Hablando en Plata, exploraremos cómo el yoga puede ser una gran herramienta para la salud física y emocional en la madurez. Veremos qué tipo de yoga es ideal para quienes nunca lo han practicado y cómo integrarlo de manera sencilla a nuestra vida cotidiana. Para hablar de esto y aclarar esta y otras dudas, tenemos una invitada muy especial, Ana Paula Domínguez. Ella es fundadora y presidenta del Instituto Mexicano de Yoga. Es una promotora incansable del tema. La he oído un montón de foros y siempre de manera muy positiva. Me encanta cómo platicas. Hace más de 20 años que se ha dedicado a transformar la vida de la gente a través de esta práctica, así como de la meditación y el bienestar holístico. Es instructora certificada de Kundalini y Hatha Yoga, que nos va a platicar de qué se trata esto, experta en Ayurveda y autora de varios libros, incluyendo La magia de estar presente. Ana Paula, no sabes cuánto te agradecemos tu presencia en este espacio. Ay, es un placer para mí estar aquí contigo, Adri. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el yoga? ¿Cuándo y dónde surge? Bueno, es una disciplina milenaria de India. Se practicaba hace más de 3,000 años. Y bueno, pues yo creo que es este ejercicio de introspección sobre qué es la vida, cómo mantener el cuerpo saludable, qué relación tenemos con la naturaleza, ¿no? Por eso hay que la postura del árbol, la postura del gato vaca, ¿no? Todas estas similitudes, que a través de la contemplación se dieron para reconocer, la naturaleza humana y luego, bueno, cómo encontrar esta armonía, este balance en la vida, ¿no? Yoga significa unir, pues uniendo todos los aspectos. ¿La palabra yoga significa eso? Así, yug viene del sánscrito yug, que significa unir, ¿no? Y es esta unión de los diferentes aspectos que nos conforman a los seres humanos, la parte mental, la parte física, la parte emocional, ¿no? Cómo encontrar este estado de armonía, ¿no? A través de aquietar también las ondas mentales, ¿no? Encontrar quiénes somos realmente y dónde está nuestro sentido de armonía, ¿no? Un proceso de autoconocimiento. ¿Cuáles son los beneficios en general y cuáles en particular conforme vas quitándole hojas al calendario? Mira, tiene muchísimos beneficios. A nivel físico es maravilloso porque creo que una de las cosas que van pasando con el paso del tiempo es la falta de movilidad. Las articulaciones empiezan a endurecerse si no las ejercitamos. Entonces es muy fácil que si no haces una actividad física, o a lo mejor sí la haces, pero la hiciste tan intensamente que se puede decir que de alguna manera te lastimaste ya, ¿no? A lo mejor porque corriste mucho y las rodillas se desgastaron o bailaste mucho. Y entonces el yoga lo que tiene es esta movilidad de las articulaciones para mantenerlas lubricadas, ¿no? Entonces haces movimientos con articulaciones simples que si todos los practicáramos todos los días, definitivamente tendríamos mucha movilidad. ¿Qué otra cosa se pone muy dura? La espalda, la columna vertebral, no la movemos, ¿no? Entonces en yoga trabajamos
en dos aspectos, una parte que es la parte ondulatoria de la columna vertebral, para que tenga como este movimiento hacia adelante y hacia atrás, pero trabajamos en el alargamiento de las vértebras. ¿Qué quiere decir? Que también al paso del tiempo, y sobre todo si somos sedentarios o pasamos muchos tiempos sentados, las columnas, las vértebras, se empiezan a a pegar una con la otra, y por eso es que pasa el tiempo y te vuelves chaparrita o chaparrito, ¿no? Entonces, porque ya tu columna vertebral se empiezan a pegar las A vértebras. condensar. El trabajo que hacemos en el yoga es el estiramiento y alargamiento de la columna vertebral. Ahí vamos a tener este otro beneficio, que es la tonificación del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático y parasimpático se encuentra a los lados de la columna vertebral. Entonces, a la hora que movemos la columna vertebral ondulatoriamente, estiramos las vértebras, entonces inmediatamente también, además de la movilidad, estamos afectando positivamente a nuestro sistema nervioso. Luego tenemos el tema de la flexibilidad, que también obviamente con el paso del tiempo el cuerpo se puede volver más rígido. Entonces hacemos un trabajo para mantener al cuerpo flexible. Esto te hace sentir ligero, ¿no? Y hay una parte también de trabajo con la fuerza, ¿no? Hay ciertas posturas en las que sí trabajas fuertemente los músculos para tener como esta parte de fuerza física en el cuerpo, que es tan importante. Y trabajamos con el tema de la respiración. O sea, el tema de la respiración tiene que ver con cuando nosotros llegamos a la edad adulta, utilizamos solamente el 20% de la capacidad del diafragma. ¿Por qué? Porque naturalmente estamos respirando. O sea, una de las características de la vida es que naces y tomas tu primer aire, y cuando te mueres tomas tu última exhalación. Entonces, en ese paso entre el nacimiento y la muerte, tú estás respirando. Pero nadie te enseña a respirar profundamente. Entonces, tu respiración se hace cada vez más cortita, más arrítmica, si no practicas la respiración consciente, profunda, rítmica y voluntaria. Para mí la respiración lo es todo, porque indistinto de tus capacidades físicas, mentales, la edad, tú estás respirando. Entonces tú puedes, aunque estuvieras totalmente en una silla de ruedas sin moverte, como tú quieras, estás respirando. Y esa capacidad y esa función la puedes optimizar. ¿Por qué es importante optimizarla? Muy ¿Para qué importante, te sirve? porque vas a traer más oxígeno a tu cuerpo, y esto va a ser, y este oxígeno además lo puedes empezar a llevar, que es lo que se hace con la parte física de las posturas. Tú inhalas, haces una torsión, por ejemplo, o tratas de bajar hacia adelante, exhalas y estás llevando conscientemente el oxígeno a ciertas partes del cuerpo en las posturas. Entonces, se desintoxica el cuerpo, ¿no? Entonces tienes esta sensación de energía, de vitalidad, de que realmente te sientes mucho mejor, duermes mucho más profundamente. Y yo creo que otro elemento clave que es muy benéfico en el yoga es aquietarte, aquietar tu mente. La mente, como tú sabes, podemos tener 64,000 pensamientos a lo largo del día, no para, es como yo le llamo la loca de la casa. ¿No? Entonces ahí está la mente como loca. ¿Y de qué se nutre la mente? La mente se nutre de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Buenas, malas, regulares. Las cosas que nos dijeron, las que nos creímos, las experiencias que tuvimos, que normalmente a veces se fijan. Las fijamos y decimos, esto ya es así porque ya me pasó esto, entonces me va a volver a pasar esto, y entonces mejor ya no lo pruebo, ya no lo intento. Y por eso muchas veces con el paso del tiempo nos volvemos más rígidos, porque ya vas acumulando tantas experiencias, creencias e ideas que te resulta complicado abrirte a nuevas experiencias, abrirte al cambio, abrirte a refrescarte en la vida, ¿no? Okay. Entonces, con la práctica del yoga, principalmente más enfocándonos a la meditación, que al final es hacia donde llega el yoga, tú puedes aquietar tu mente y de repente ser testigo de este flujo de pensamientos. Y darte cuenta, ahí está la voz de mi mamá que decía tal, ahí está mi voz de niña que me pasó esto, ahí están
todas estas creencias y de repente abrirte a la novedad. ¿Qué estoy sintiendo y qué estoy percibiendo en este momento de mi vida? ¿No? Este momento, este instante, momento presente en el que aquí estamos disfrutando de este instante. Yo estoy platicando contigo, los que nos están viendo están en este momento y ojalá que puedan estar presentes en este momento con su cuerpo, con su respiración, con lo que es y con lo que hay. Y eso Del- va pasando poco a poco de manera natural conforme avanzas, me imagino, en la práctica. O sea, Exacto, es una práctica de toda la vida, ¿no? Es una práctica que puede iniciar, o sea, a mí me gusta mucho el tema de llevar el yoga a la práctica diaria, ¿no? Porque el yoga, de acuerdo a como lo explica uno de los sabios que compiló las enseñanzas del yoga, Patanjali, pues te dice claramente que hay 8 ramas del yoga. Entonces, si exploramos cada una de ellas, que me gustaría compartírtelo, vamos a ver cómo el yoga empieza, por ejemplo, por las observancias personales y las observancias sociales que hacemos en nuestra vida, que son los yamas y los niyamas. Por ejemplo, la primera observancia es la de la no violencia. ¿Cómo practico la no violencia con mi persona y con el otro, el no ser violento? O sea, esta sola práctica, Adri, nos toma toda una vida, ¿no? De tú ver en tu día a día en dónde estás siendo violento, en dónde estás diciendo, soy un idiota, o tal contigo, persona es tal. contigo mismo, con los demás. Exactamente. Entonces, si practicáramos eso los seres humanos, ya olvídate todo lo demás. Ese es el primer principio del yoga. De ahí te vas a la purificación, es decir, la purificación que tiene que ver con los hábitos que tenemos, ¿no? Tus hábitos de higiene, de pararte, de bañarte, de tomar agua, de usar ropa limpia, de preferencia de fibras naturales, de mantener tu espacio vital limpio, libre de objetos para que fluya la energía. Si tú tienes toda tus cosas, papeles amontonados, cosas amontonadas, todo hecho un desorden, pues por ahí no fluye la energía y cada vez se siente una vibración mucho más baja. Entonces, esto de limpiar tu espacio, abrir tu ventana, tomar una respiración, tomarte un vaso de agua, o sea, ese es el principio de la purificación, el autoconocimiento, svadhyaya. El autoconocimiento es la práctica de conocerte a ti mismo. Y esto pues también es cómo reacciono, cómo me comporto, cómo funciona mi cuerpo, tengo buena digestión, mala digestión. O sea, aprender a autoobservarte y aprender a conocer el funcionamiento de tu cuerpo. Hay varias más, pero bueno, son los yamas y los niyamas, que son las 2 primeras ramas del yoga. La tercera rama del yoga tiene que ver con pranayama, que es la respiración. Y aquí viene lo que platicábamos, las diferentes prácticas de respiración que puedes hacer. Hay algunas prácticas para ganar energía, otras prácticas para liberar la ansiedad, para el balance de los hemisferios cerebrales, para disminuir la irritabilidad, en fin. Pranayama es una práctica que además, estos 3 principios, si te fijas, todas las personas las podemos practicar. Todos podemos aprender el yoga a través, empezando desde ahí. La cuarta rama ya son las asanas, que son las posturas de yoga. Y aquí sí, a lo mejor, dependiendo de las capacidades que tienes, vas a poder hacer más, menos o regular. En la práctica de las asanas, pues podríamos decir que es como justamente encontrar este balance del cuerpo físico. Es decir, que uses tus piernas, tus brazos, tu cabeza, tu tronco, o sea, todo tu cuerpo y encuentres como este balance, ¿no? del cuerpo físico a través de las posturas, principalmente en la parte de la flexibilidad. Y aquí vas a sumar pues el elemento del pranayama, que ya es como la respiración. Después del asana viene de las asanas, que son las posturas de yoga, que ahí vamos por la cuarta. La quinta es pratyahara. Pratyahara tiene que ver con dejar de distraerte, ser capaz de no estar distraído ante los estímulos del exterior. Y hoy en día, imagínate lo que tenemos Sí. que hacer para eso, que sería cómo te afecta el sonido de la ambulancia, pero las noticias mañana, tarde, noche, pero la televisión, pero las redes sociales, redes social 1, 2, 3, el WhatsApp. O sea,
es inacabable el nivel de distracción en el que vivimos. Entonces, practicar pratyahara sería como si tienes esta imagen de una tortuga que mete sus extremidades y está en silencio y logra estar en quietud sin esta sobreestimulación. Y luego está la sexta, séptima y octava, que tienen que ver más con la meditación, que es dharana, la concentración, dhyana, que ya es directamente la meditación, y samadhi, que es como la integración, es el estado de integración de las otras ocho ramas, en donde ya en tu vida cotidiana estás constantemente en un estado como de presencia, ¿no? La meditación al final, yo diría, es como contemplar cómo sucede la vida, cómo te están afectando todas las cosas que estás viviendo, las personas con las que estás, y cómo también de pronto tú tienes esta capacidad de elegir lo que ya no quieres en tu vida, ¿no? Las personas que ya no te suman, los lugares a donde no te sientes bien, y entonces empiezas a estar en un lugar en donde tú te sientes en un constante como gozo en tu día a día. Yo creo que escuchándote puede parecer para algunas personas como intimidante en el sentido de que, ay, todo eso es mucho y es muy elevado y muy filosófico, etcétera. Pero no, número uno, no es que tengan que seguir el manual para hacer todas las cosas, sino es un viaje, es un recorrido en el que van, me imagino, incorporando poco a poco. Y esto me lleva a un par de preguntas. La primera, ya en la práctica. Entiendo que hay diferentes tipos de yoga, ¿es así? ¿Y cuáles serían las diferencias? Hay diferentes tipos de yoga, están el yoga que es más físico, que es el Ashtanga Vinyasa Yoga y el Vinyasa Yoga, que normalmente es por el que entramos todos cuando tienes 20, 30 años. Es una delicia, ¿no? Porque es demandante físicamente, te estiras muchísimo, acabas la clase y te sacudiste todo el estrés, pero tienes las condiciones, la capacidad física para hacerlo. Mucha gente sale huyendo porque a veces llega con una lesión o porque tiene más edad y no ha practicado nunca yoga y llegan a una clase de estas y salen corriendo y dicen, a mí no me hables de eso, yo no quiero saber más del yoga. Hay que ser cuidadosos cuando estamos buscando empezar en la práctica de yoga porque efectivamente está este tipo de yoga, pero te paras de manos, te paras de cabeza, haces unas cosas que son más acrobáticas, Ujú. que están perfectas a cierta edad, ¿no? Porque a lo mejor entras por ahí, por esa parte física y luego vas a ir profundizando en otras a lo largo de la vida. O sea, el yoga Que es va el cambiando. reto Es un inicial. reto inicial y va cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Luego está el yoga, que es el yoga restaurativo, el yoga terapéutico o el yoga somático, que son un poco similares y lo que me gustaría empezar como el terapéutico o el restaurativo, que bueno, básicamente buscan que te relajes, que sueltes la tensión del cuerpo, que puedes usar aditamentos como bloques, cinturones, cobijas, para que puedas estar en la postura y puedas realmente soltar las tensiones que tienes acumuladas. Que un poco también el somático sería como esta parte de encuerpamiento, ¿no? De estar en tu cuerpo y de percibirlo y soltar. Yo creo que las personas tenemos el cortisol muy por debajo de los niveles, o sea, llegas a lo que es la fatiga adrenal, fatiga crónica, y este tipo de yoga es mucho más suave para soltar, para realmente descansar, que es lo que a veces necesitamos. Y está el Kundalini Yoga, que bueno, todos estos yogas que te dije provienen del Hatha Yoga, que el Hatha Yoga es Ja, Sol, Ta, Luna, el Sol y la Luna, ¿no? Y es el balance de justamente el Yin y el Yang, ¿no? Todo el cuerpo físico como tal, encontrar este balance. Y el Kundalini Yoga se le conoce como el yoga de la conciencia. Y hay otra parte que quizás no exploramos mucho, que es la parte energética del ser humano, ¿no? Esta parte que no vemos, pero son todas estas capas energéticas que nos rodean. Dirían, somos 99% energía, 1% materia. El Kundalini Yoga va a trabajar justamente con esta parte de la energía física. Es el que yo llevo practicando desde que era niña y me gusta mucho porque justamente es muy eficiente en el momento en el que te sientes con poca motivación,
con falta de autoestima, con depresión, de que dices, chin, ya no puedo más, te pones a hacer unas respiraciones de Kundalini Yoga, unas posturas y ¡fuit! Inmediatamente recuperas tu energía, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante también en ciertos momentos de la vida, ¿no? Cómo de repente sales de este down emocional que a veces llega con el paso del tiempo o en la etapa de la menopausia, posmenopausia, y que puedas realmente como encontrar este sentido de vida, de sentirte bien en ti otra vez, de regresar a tu cuerpo rápidamente, ¿no? Y en el Kundalini Yoga trabajamos con mantra. Mantra es sonido, ¿no? Es un sonido que al repetirlo, la lengua está repitiendo un sonido ta, 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 ta. Tiene un efecto glandular a la hora de repetir. Hay una secreción glandular que tiene como un efecto positivo para nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces trabajamos con el sonido por un lado, trabajamos con posturas de yoga también, con ciertas, se les llaman en Kundalini crillas, ¿no? Que son series específicas para el sistema nervioso, para el sistema digestivo, para la depresión, para la prosperidad, para miles de cosas. Y trabajamos con la relajación y la parte meditativa, ¿no? Siempre hacemos una meditación al final de las clases de Kundalini Yoga y bueno, pues verdaderamente acabas la sesión y te sientes increíble, ¿no? Entonces ahí es dependiendo. Es importante que sepamos estas diferencias para justamente no tener una experiencia, vamos a llamarla inesperada, si no es que desagradable, porque hay una expectativa, vamos y decimos con mucho entusiasmo, es que voy a hacerlo y voy a intentarlo, y de repente vamos y decimos, no, esto no es lo que pensaba, y sales corriendo, y realmente fue una mala combinación de lo que necesitas o lo que te sirve y a donde fuiste. Entonces es importante que no es voy a la clase de yoga, es qué tipo de yoga es el adecuado para cada uno de nosotros y cómo preguntar. Para alguien que nunca ha practicado yoga, ¿cuál sería la forma más sencilla de empezar sin sentirse intimidado o abrumado? Pues hay muchas formas. Yo creo que desde poder buscar una clase de yoga para principiantes, podría ser una buena manera. En YouTube, si es que no quieres todavía aventurarte a salir a un estudio de yoga. Y luego sí sería la mejor manera sería buscar una escuela de yoga cerca de tu casa y en lugar de llegar a la primera clase que viste, realmente explorar y preguntar y decir, bueno, yo estoy buscando el yoga para esto, ¿aquí me pueden ayudar o no? Claro. Porque a veces no lo haces, entonces tú llegas como si llegaras ahí a la clase de pilates o de barré y te presentas. Y es donde te llevas una sorpresa negativa. Entonces, pregunta, o sea, es realmente tener esta conversación con el maestro, la maestra, la directora de la escuela. Es decir, esto es lo que yo necesito y esto es lo que estoy buscando, porque habrá quien sí vaya en búsqueda de sudar y de hacer Claro. como posturas más complejas, a quien realmente dice, yo estoy buscando algo restaurativo, yo quiero algo más que trabaje con mis emociones. Y entonces tener este acercamiento para que te dirijan a la clase indicada para ti. Y de ahí yo creo que es un proceso de probar, ¿no? Ujú. Probar una clase, clase 2, clase 3, y tú vas a sentir en dónde es tu lugar y en dónde llegaste. Darle la oportunidad. Y Dale la pensar oportunidad. que a lo mejor crees que un estilo te va a funcionar o un tipo y prueba otro, no pasa nada. Que creo, y me gustaría tu opinión de esto, am, que sí, esto que tú dices, si no lo has hecho, empieza por algo para principiantes. No importa que te sientas con la agilidad y la fuerza y todo como en supercondición física, o no, porque no es nada más donde estás, desde mi punto de vista, sino también es como aprender bien, porque cuando llegas a una clase ya muy instituida, normalmente no te van a prestar la atención porque la gente ya sabe y no te corrigen igual. Cuando entras a una clase de principiantes, normalmente te explican mejor cómo son las posturas, porque yo he encontrado que a veces un pequeño, donde el dedo gordo si apunta al centro o va hacia afuera, cambia muchas cosas en las posturas, por ejemplo, o como el foco en la respiración. Entonces, creo que este foco en principiantes puede ser
muy, muy valioso para que realmente veas cómo te sientes y vayas aprendiendo bien. Después incluso, yo soy un poco escéptica de empezar, por ejemplo, es cómodo y hay que hacerlo, pero siento que tiene sus limitaciones, empezar con videos online, porque nadie está checando si lo que estás viendo, si lo estás haciendo bien. Exactamente, Entonces, hay que tener cuidado con eso. exactamente. Pero unas clases para principiantes pueden ser una excelente opción. Yo, por Otra, ejemplo, también, doy clases, por Zoom, y claro, entonces sí te puedo ver y claro, corregir, ¿no? Entonces, yo corrijo a mis alumnos por Zoom. Mis clases son los lunes a las 8 de la mañana, son de Kundalini Yoga, de 8 a 9, y si no te queda, o sea, te sumas a la comunidad de WhatsApp y ahí haces la repetición, o sea, mandamos la repetición y tú la haces y nos tienes que indicar cuándo la hiciste, ¿no? Para saber que tienes como ese compromiso. Yo sí soy de la idea de que la hagan en vivo, justo por eso que dices, ¿no? claro. Porque te puedo corregir, levanta más la mano, Sí, baja el pero ahí es pie, una experiencia etcétera. interactiva, no es nada Exactamente. más ver un video que ya no Que hay, en YouTube, nadie exacto, me ve que no exacto. necesariamente. En algún momento, cuando ya te sientes cómodo y dominas, pues, digamos, lo esencial, pues, de pronto sí puedes hacerlo. Y yo creo que mucha gente que ya tiene tiempo, soy yo, hace sus propias rutinas y hace solo en su casa algunas cosas, tal vez, pero no sé si al principio. Y la otra cosa que creo que es importante considerar es dónde estás. O sea, en este caso, no solamente, pero físicamente. Y aquí mi pregunta para ti ¿es seguro practicar yoga con condiciones, no sé, como artritis o algunos temas de osteoporosis o hipertensión o algún padecimiento? Sí, por supuesto que es seguro, dependiendo del tipo de yoga, ¿no? Porque si tienes osteoporosis, no quieres practicar un yoga demasiado intenso, no es conveniente. En el caso de hipertensión, yo lo único que les recomendaría es que no hagan posturas hacia atrás, como arcos, parados de mano, parados de cabeza, que te pueden generar como mucho calor, o la respiración de fuego, que también es como muy, genera mucho calor en el cuerpo, ¿no? Eh, Casos de artritis te ayuda muchísimo para sentirte mejor, ¿no? Entonces, en general te va a ayudar. Yo creo que eso sí, si tuviera una condición, si tienes una condición física, sin duda les diría, váyanse por el yoga restaurativo, por el yoga somático, por el yoga, kundalini también es bastante seguro, más que por yogas muy fuertes. Es interesante que realmente y van a encontrar además una comunidad. O sea, yo creo que si empiezan a hacer esta práctica, además de todos estos beneficios que ya nos ha hablado Ana Paula, hay la oportunidad, decisión de cada quien, de formar parte de una comunidad que está en un viaje similar al que tú Ay, estás. no, y te cambia toda la vida. Te cambia toda la vida cuando empiezas a juntarte con gente que tiene el mismo interés que tú, ¿no? Sobre todo en un entorno en el que estamos viviendo, que de repente hay tanto hate por ahí. Juntarte con gente que está en la misma búsqueda que tú. Por eso nació el Encuentro Nacional de Yoga, que es este encuentro que hacemos 26 y 27 de julio. Va a ser la edición número 22 en un hotel cerca de la Alameda. Y está bien padre porque hay muchas salas y muchos maestros y muchos tipos de yoga. Entonces, por ahí resérvense la fecha y conoces a gente muy padre y pueden asistir a este congreso. Ojalá que vengas, Adri, ya la edición número 22. Me encantaría. Siempre lo he intentado varias veces, me gusta mucho, quiero volver a intentarlo, pero siempre, como me da mucha inseguridad, siempre regreso a principiantes. Y me ha gustado mucho la experiencia. Yo lo hice en el centro budista, que me parece que Es es padrísimo el centro padrísimo. budista. Y te enseñan muy bien y no sé, me gusta mucho. Y es una comunidad muy linda, Sí, además. Entonces, pero sí, entonces yo encantada. Quiero ver si lo logro. Soy muy mala, estoy en ese camino y quiero demostrar que nunca es tarde. nunca es tarde. ¿No? ¿Estás de acuerdo en que nunca es tarde para aproximar? Por lo que te escucho, yo sé que quizás tú piensas que lo ideal es hacerlo pues todos los días como una práctica más común. Pero ¿por dónde empezar? ¿Con qué frecuencia mínima recomiendas que se debe practicar para notar beneficios en todos estos aspectos que has Yo mencionado? pensaría que practiques por lo menos 2 veces a la semana para empezar.
Y yo creo que lo que es más importante es empezar a hacer tu propia disciplina en casa. O sea, por ejemplo, a lo mejor te puedes sentar 5 minutos con los ojos cerrados y observar cómo inhalas y exhalas, hacer 3 respiraciones profundas todos los días en el mismo horario, hacer 5 saludos al sol todos los días. O sea, yo creo que más que sea una práctica de que solamente sea al principio sí vas a ir a tu clase, a tu escuela 2 veces a la semana, por lo menos, que tú puedas integrar ciertas cosas que tú ya puedas hacer y cultivar tú. Qué interesante lo que dices, porque los más, digamos, rigurosos y tradicionalistas hablan del yoga como algo que es parte de tu día, o sea, que lo haces después de comer, haces algunas posturas para ayudar a la digestión, o después de hacer cierta actividad, haces unas posturas, es parte como de tu día, de tus actividades del día. Y puedes tener una sesión donde hagas completo, pero después puedes integrar en momentos que creas que te puede ayudar algunas de las cosas que vas aprendiendo. Yo, por ejemplo, me pasó alguna vez, dije, pues voy a intentar porque estaba realmente como molesta, estaba de viaje, no sé qué me había pasado, pero sentía como una molestia en la espalda, me sentía como mucho cansancio. Y dije, bueno, pues voy a hacer esto, hice unas posturas, no sé mucho, pero las que conozco muy básicas. Ay, santo cielo, qué alivio. O sea, lo disfruté mucho porque curiosamente, como tú dices, y eso yo por esto digo que yo creo que no se trata de que van a tener que aprender todo esto y académicamente, sino que son cosas que vamos descubriendo a través de, no solamente me sirvió, sino que además fue un momento de respiro, un momento de asimilar lo que había pasado en el día, que había una experiencia muy agradable, bla, 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 y fue muy rico. Pero comenzó porque dije: "Ay, voy a liberar un poquito la espalda, creo que si hago esta posición me va a ayudar". Y creo que así fue. Entonces, esto lo podemos ir incorporando lo que vamos aprendiendo en ciertos momentos, no necesariamente en una clase, ¿no? Exactamente, la idea se trata de que una vez que tú ya conoces ciertas posturas, ciertos tipos de respiración, las puedas ir integrando y que sea algo sencillo y rápido. No es de que tienes que estar todo tu día en el tapete de yoga, ni mucho menos, ¿no? Simplemente aprendes ciertas cosas que ya las puedes integrar y las puedes hacer ratito en el día, ¿no? Pero te pone en tono y te sintoniza con la intención que tú quieres en tu vida, ¿no? En este proceso de autoconocimiento. ¿Qué consejo le das a quienes dicen: "Sí, sí quiero, pero, ay", y hay un pretexto, el que quieras, no tengo Que tengan la tiempo? experiencia, o sea, que no, si no has experimentado algo, no puedes saber si te gusta o no. Entonces, solamente date la oportunidad de tomar una clase, yo te diría 3, con 3 diferentes clases, y pues ya de ahí tú decides si te gusta o no. Y si no te gusta, no importa, puedes probar el tai chi, puedes probar el qigong, o sea, la cosa es simplemente qué son las cosas que tienes que hacer para que tú te encuentres en balance, ¿no? Salir a caminar todos los días, cómo puedes aprender nuevos hábitos, de una alimentación correcta, con qué te estás nutriendo, te nutre, no te nutre, que aprendas a respirar, eso es fundamental porque te va a servir toda tu vida. Y ya, si no quieres ponerte a hacer posturas de yoga, puedes saber movimientos básicos de articulaciones para que muevas todo tu cuerpo y listo, ¿no? O sea, no crean que tienen que pasar por una cosa intensiva, ¿no? Con que sepas las posturas básicas y Sobre las todo para practiques, empezar. pues para empezar y para toda la vida. Puedes practicar 5 posturas toda tu vida y con eso tienes. Y no tienes, o sea, no es la cantidad de posturas que vas a acumular, porque así vivimos en Occidente pensando que más, más, más. Nos vamos a No, no, graduar. no. A ver, aprende 5 posturas y esas hazla todos los días. Y entonces, con eso tienes. Porque si no, entonces es un tema de consistencia. Vas a aprender, vas a ir 2 veces a la semana, 3 meses y lo vas a soltar. Claro. Entonces, es mejor saber 5 posturas, practicarlas toda tu vida y con eso tienes. Digamos que puede funcionar las aproximaciones sucesivas, ¿no? Ir poco a Exactamente. poco. Y muy importante, yo creo que sobre todo cuando tenemos estos pretextos de no tengo tiempo, no me siento suficientemente motivado. Si no te sientes motivado es que a lo mejor no, justo tienes que buscar otra cosa. Pero lo que es muy importante es que
le demos la oportunidad, probemos. No lo Totalmente. pensemos como algo de largo plazo porque eso intimida mucho y terminamos no haciéndolo, sino que pensemos, voy a probar. Y alguien en otro episodio, hablando de otro tema, decía de nuevas cosas, dice, es como el método le llamaba tapas, como las tapas españolas. Lo pruebas, te gusta, pides más, no te gusta, pruebas otra. Y es una forma, pero no pensemos en el largo plazo porque entonces nunca lo hacemos. Así Y es. agendémoslo, o sea, digamos, bueno, voy a probar y voy a hacerlo, o sea, lo que sea, ustedes escojan un momento y un espacio para probarlo. Yo por eso los invito a que realmente vengan a mi clase, que es una vez a la semana. Experimenten cómo se sienten, cómo les funciona. Si no les gusta, ya no Eso me regresen. gusta, yo creo que por ahí te voy a caer. Oye, ¿dónde está la clase? ¿Cómo Bueno, puedo la clase hacerlo? es por Zoom. Pueden encontrar informes en la página de internet yoga.mx. Repito, yoga.mx. O pueden también buscarme en Instagram como anapau.domínguez. Repito, anapau.domínguez o el correo info@yoga.com.mx. info@yoga.com.mx. Me encantará verlas por ahí. Y yo creo que es una gran opción. Muchas gracias, Ana Paula. Yo creo que nos has dado una clase, una cátedra sobre el tema y nos ayudas a conocer sobre esta práctica milenaria y sus incontables beneficios. Gracias por compartir además dónde te podemos encontrar y cómo puede ser una opción para aquellos que estén interesados en cualquier lado. Eso es maravilloso de poderlo hacer de manera virtual. Muchísimas gracias. Ay, por tu gracias a tiempo. ti, Adri. Te agradezco mucho la invitación. Después de escuchar a Ana Paula, queda claro que nunca es tarde para empezar a cuidar de nuevo, si no lo hemos hecho, o a seguir cuidando nuestro cuerpo y nuestra mente con el yoga. No se trata de hacer posturas imposibles, sino de encontrar una práctica que nos ayude a sentirnos mejor, con más energía y equilibrio en el día a día, y que nos ayude a tener un espacio para nosotros y hacer introspección. Si te gustó este episodio, pues compártelo con alguien que creas que puede beneficiarse de conocer más sobre este tema. Y recuerda, puedes encontrar más contenido sobre bienestar y longevidad en hablandoenplata.mx, nuestro sitio web, así como en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias. Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.